Bien, hoy quiero hablarles acerca del profeta Nahum. Nahum, una de esas profecías que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en esos llamados profetas menores. Bien, Nahum, un profeta que había nacido en Elcos, posiblemente en territorio de Galilea. Pero en ese entonces recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento y no estaba la Palestina como la conocemos en la actualidad. El profeta va a vaticinar contra Nínive, la capital del imperio asirio. Ahora, 150 años antes, ustedes ya saben, Dios también había enviado a otro profeta, en este caso Jonás. Jonás profetizó y la población se arrepintió y Dios no llegó a castigar en este caso, Nínive. Pero 150 años después de Jonás, aproximadamente, otra vez los ninivitas, los asirios, volvieron a caer en la idolatría, en la crueldad, es decir, se olvidaron de Dios y abusaban mucho de los pueblos subyugados. Uno de esos pueblos subyugados fue Israel, las 10 tribus, el llamado Reino del Norte, con su capital Samaria. Los asirios habían conquistado al Reino del Norte, llamado también Israel, y a muchos de ellos los había llevado cautivos. Y es interesante que Nahum, al referirse o al profetizar sobre Nínive, dice lo siguiente, dice Nahum 1:3, el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Es decir, Dios jamás va a tener por inocente al que ha cometido delito, al que lo está faltando. En este caso, el pueblo asirio. Pero si eso lo aplicamos a nuestra vida, versículo 3 dice que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Y fíjate bien lo que dice el versículo 7, 1:7 de Nahum. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. Es un refugio en el día de la angustia. Probablemente en estos días vivamos tiempos de pandemia, tiempos de prueba, tiempos difíciles, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que a pesar de lo que somos, Él es misericordioso. Dios quiso tener misericordia de Nínive. Primero mandó a Jonás, se arrepintió el pueblo y Dios los perdonó. Desgraciadamente, Asiria no obedeció y años después pecó. Y no solamente pecó, sino que le dio la espalda a Dios. Con Dios no se puede jugar. El mismo versículo 7 dice, el Señor, Dios, conoce a los que en Él confían. Dios efectivamente conoce a quienes confían en Él. Hermano mío, podemos vivir los tiempos más oscuros de este siglo. Podemos estar pasando las pruebas más complejas, las más difíciles, las más duras de sobrellevar. Pero dice la Escritura que Dios conoce a los que en Él confían. Y Dios sabe que tú confías en Él. Por lo tanto, a través de la profecía de Nahum para Siria, te está diciendo que sigas confiando en Él. Que sigas poniendo toda tu fe en Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que sigas adelante. Lo más importante es que, a pesar de las pruebas y los momentos adversos, confía. Recuerda que las pruebas no son eternas. Las pruebas no duran toda la vida. Las pruebas tienen un principio y tienen un final. Por lo tanto, la prueba que estás pasando, mi querido hermano, tiene un final. Estás en el túnel.
en la parte más oscura de la noche, en la parte más tenebrosa. Sin embargo, hay una salida. Recuerden que Dios había advertido a Siria, a Nínive, y ellos insistieron en pecar, no confiaron en Dios. Resultado de ellos es que en el año 612 a.C., otro imperio, la alianza medo-persa, Media con Persia, invadieron a Siria, conquistaron a Siria, y todo lo que ellos le hicieron a los hebreos del norte, también se lo hicieron a ellos. Los babilonios, los caldeos, conquistaron a Siria. Entonces, mi querido hermano, confíe en el Señor. Ahora que vivimos estos tiempos bastante difíciles, de verdad son tiempos complejos. No nos asustemos, sigamos confiando en Dios. Los hebreos que estaban cautivos en Asiria, en Nínive, cuando los babilonios vencieron a Siria y luego los persas vencieron a los babilonios, muchos de ellos fueron liberados. Algunos regresaron, los mayores. Otros que nacieron en el exilio regresaron a Israel, a esa tierra que Dios había prometido que fluía la leche y la miel, mejor dicho, a la tierra de bendición. Y lo que Dios quiere mostrarnos hoy día a través de la Escritura es que tú y yo confiemos plenamente en Dios, pongamos nuestra confianza. Recuerda siempre, el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tendrá por inocente al culpable. El Señor es bueno. Es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Y con estas palabras, mi querido hermano, deseo que te vaya bien y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Dios te bendiga grandemente.